8 de la mañana, 49 minutos, 40 segundos. Ayer presentaron un libro sobre Carlos Alberto Madrazo Becerra, el último mito político mexicano del siglo XX, de Pedro Castro. Y Pedro Castro ha aceptado la invitación para venir a platicar, aunque sea brevemente, sobre este libro. Ahorita platicaba yo que son varios los libros que se han escrito sobre el ciclón del sureste, como también se le conoce a Carlos Alberto Madrazo, un fogoso, muy fogoso, ¿cómo se llama? Orador, ¿no? Carlos, bienvenido, me da mucho gusto recibirle esta mañana. Sí, muchísimas gracias. Es un honor estar en su programa y estar hablando para tantas personas que lo escuchan muy atentamente, según me han comentado. Pues por ahí dicen. Gabriel Sandoval, que es el director de la editorial Planeta, que es quien edita este libro. Bienvenido también. Muchas gracias, un placer. Pues me da gusto que estén por acá y que ya hayan presentado este libro. Yo recuerdo, estaba yo muy chavito, y a mi papá lo nombran hijo predilecto de Jalapa, y allá en Jalapa, no sé si fue en el... No me acuerdo en qué recinto, estaba muy chavo, se arma un duelo de oratoria entre Jesús Sevilla Zurita y Carlos Madrazo. Uh-huh. Los dos eran muy fogosos oradores, y por ahí tenía yo el video y tenía yo el audio, y un amigo al que le di que me restaurara todo esto me lo perdió. O sea, estoy muy contento con él porque era un documento histórico, ¿no? Pero bueno, pues con los recuerdos nos tendremos que conformar al respecto, ¿no? Pero a ver, ¿cómo está? ¿En qué se inspira Pedro para escribir este libro? ¿O qué lado de Carlos Madrazo es el que toma? ¿O cómo está? A ver, cuéntenos. Hay dos cosas. Yo creo que estrictamente este libro se empezó a escribir hace muchos años, porque la figura de Carlos Madrazo, desde que yo era niño, estaba muy presente en los medios, particularmente en las pláticas, en la revista Siempre, en la revista Política y en las pláticas familiares, en las pláticas sobre todo de mi padre. Entonces, yo creo que ahí es donde empezó, porque siempre me interesó mucho. Posteriormente, con el paso del tiempo, tuve un primer acercamiento al tema, y ya más recientemente, y gracias desde luego a la iniciativa de los hermanos Madrazo, fue cuando empecé a trabajar con una, yo diría, gran intensidad para hacer este libro que yo digo que tiene las mejores fuentes disponibles, y esto no va en detrimento naturalmente de los otros autores, sino que pues yo conté con algún material difícil de obtener, que son los archivos personales de don Carlos, uh-huh, que me fueron generosamente proporcionados por Carlos Madrazo Pintado y por Roberto Madrazo Pintado. Entonces, yo digo que es un libro muy disfrutable, instructivo, etcétera. Ahora, respecto a la segunda parte, a la segunda pregunta que usted me hace, no es difícil trabajar un personaje como Carlos Madrazo, debido a que es un hombre que tiene muchas cualidades. O sea, Carlos Madrazo es pura pechuga, pues. Pura pechuga. Sí. Definitivamente. Entonces, alguien en alguna entrevista me dice, bueno, es que es una apología. Bueno, no es una apología, bueno, pero en realidad yo me orienté por la información que tenía, y si usted le quiere llamar apología, llámele una apología. Pero en realidad, le podemos decir de muchas otras maneras, ¿no? Pero el asunto está en que esta no es una alabanza a Carlos Madrazo. Nada más que sí quede muy claro. Es decir, y además yo trabajé con toda libertad. Sí, ¿Conoció a Carlos Madrazo? Yo no lo conocí. Yo era muy pequeño cuando él muere. Y algo muy importante es que los hermanos Madrazo jamás intervinieron para darme alguna línea, para sugerirme que pusiera tal cosa favorable, que quitara esto otro que no era favorable, y cosas por el estilo. De hecho, ellos conocieron el trabajo cuando ya estaba elaborado.
pues eso naturalmente hizo muy buena la relación con Me ellos. gustan los títulos de los capítulos: Las tarjetas de la infamia, Un ciclón en la Quinta Grijalva, Un Quijote al frente del PRI, Un profeta solitario. Son tan interesantes, ¿no? Invitan a meterse en la lectura de cada uno de los capítulos, ¿no? Sí, yo creo que sí. La idea de este libro, como la de otros libros que he escrito, es de que, digamos, siendo libros bien documentados y académicamente ortodoxos, por decirlo de alguna manera, digamos, están tratados de tal modo que cualquiera lo pueda leer y que además lo disfrute. Que sea una lectura que se disfrute. Esa es una característica. Que no sea complicado, pues. No es nada complicado porque las cosas se pueden decir de varias maneras. Claro. Entonces el lenguaje que yo utilizo siempre es un lenguaje llano. Hay autores que por darse de muy doctos Pues sí, complican el lenguaje, ¿no? Para que vean cuánto sé, ¿no? Bueno, eso va en contra de ellos porque en realidad esto es comunicación. Entonces pues, hay que saber comunicarse con los lectores, ¿no? Claro. Si hubiera una manera de escribir a Carlos Madrazo en este trabajo que tuvo mucho de investigación, Sí. ¿cómo lo describiría? Es difícil hacer una descripción, pero yo diría, fue un político carismático como pocos, fue la mejor oratoria de la posrevolución. No hay nadie que le haya llegado a Carlos Madrazo y yo conozco casos de otros oradores. Nadie llegó como Carlos Madrazo. Un hombre con un gran sentido de la organización, planeador, un hombre que no perdía ni un minuto de su tiempo, pues también era un hombre muy nervioso. Porque ¿Un auténtico animal político? Sí, y era un auténtico animal político con un gran carisma. Eso es muy importante, un gran carisma que en realidad no tiene que ver tanto con su físico, porque él no era un hombre, digamos, no era Álvaro Obregón, por ejemplo, ¿no? Que Obregón tenía otra pinta, ¿no? Pero, ¿qué más puedo decir? Un hombre de una gran memoria y una gran cultura, un hombre que sabía combinar la teoría con la práctica, y un hombre valiente, un hombre leal. Yo diría que su valentía raya en el heroísmo. Yo creo que lo fue alguien que desafía al sistema siendo parte del sistema político. Es un profeta solitario porque queda solo. ¿Lo asesinaron? No lo asesinaron, es decir, digamos para una historia más atractiva, por decirlo así, para muchas personas, pues esto no sería algo que fuera grato. Si decir lo contrario es un poco más difícil no de decir, sino de entender. En realidad nosotros hemos echado mano de materiales tipo, por ejemplo, dictámenes de autoridades, ¿cómo se llama? Aeroportuarias, ¿no? De la navegación aérea, y también los mismos informes de gobierno. Es decir, no hay nada que apunte hacia un atentado. De hecho, el accidente queda explicado de una manera relativamente sencilla. Es decir, hubo una equivocación del piloto. El piloto que iba a aterrizar en Monterrey, en lugar de haber descendido a la pista porque le pidieron que no lo hiciera en ese momento, y tomar el lado derecho para tener altura y volver a hacer la maniobra que hizo, se fue por el lado izquierdo. Eso es inexplicable. Posiblemente la idea de los pilotos era la de ganar un poco de tiempo si se iban por el lado izquierdo, y ahí es donde viene el accidente. Ahí es donde viene el famoso accidente de Pico del Fraile. Sí, tengo que ir a la pausa. ¿Cuál sería el meollo del asunto? ¿Cuál sería el mensaje central si tuviéramos, o no si tuviéramos, pido, ¿verdad? Que mencione. ¿Cuál es el mensaje central que tiene este libro? Carlos A. Madrazo, el último mito político mexicano del siglo XX. Bueno, yo creo que es una vida ejemplar, y ahí va el mensaje, ¿no? Es decir, tuvo una trayectoria muy destacada,
muy inteligente, muy honrada, y yo creo que es un ejemplo a seguir para muchos. Pocos como Carlos Madrazo, es lo que yo sí puedo decir, ¿no? También he tenido, también he tenido acceso, por ejemplo, en mi trabajo sobre Álvaro Obregón, pues yo tuve acceso a todo, a así la mejor información disponible, y yo no pondría a Álvaro Obregón como un hombre ejemplar, pero sí pongo a Carlos Madrazo. ¿Ya están vendiendo el libro? ¿Dónde? El libro Carlos A. Madrazo, Último Mito. Dice, sí. En la Casa de los Azulejos está, y además ya en Sanborns está llegando esta semana y estará distribuido, pero está distribuido en todo el país. En todo el país. ¿Ya lo presentaron antes en la Ciudad de México? No, aquí fue donde se presentó y donde habrá más presentaciones, y además con un éxito rotundo. Es decir, no cabía la gente y hubo mucho interés, afortunadamente. Entonces va a seguir habiendo presentaciones. Aquí, ¿se convirtió en un acto político la presentación? Pues quizás para algunos sí, para mí no. O sea, yo soy un autor. Pero la observación del Yo evento, creo que hay una intención de parte de una mayoría de gente que asistió de escuchar lo que yo estaba diciendo, ¿no? Que eso para mí es lo más importante, porque yo no vengo a actos políticos ni hago de mi trabajo una situación política, un objeto político. ¿Qué hijos de Carlos Madrazo estuvieron? Estuvo Roberto, estuvo Roberto. No, Carlos, no, estuvo solamente Roberto, y estuvo Federico, el diputado, el nieto, y una cantidad impresionante de personas. Y bueno, yo en realidad yo soy foráneo, no conozco tanto, ¿no? Uh-huh. Pues yo agradezco mucho la visita aquí, ¿no? Ya está a la venta este libro, Carlos A. Madrazo, el último mito político mexicano del siglo XX, por lo pronto en la Casa de los Azulejos. Casa de los Azulejos. Sí, y Sanborns esta semana llega. Sanborns, ajá. ¿verdad? En Tabasco, digamos, y en otras partes de la República, en todas las librerías. Claro, no le hacemos publicidad a Sanborns, no. nada por el estilo. Perdona por mencionarlo. No, está bien, aquí no somos egoístas. Oiga, muchas gracias por su presencia y que pasen. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y lo felicito por su programa. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa y continuamos de inmediato.